Muy buenas noches a todos, mi nombre es Enrique y esto es Notas en 35 milímetros. En esta ocasión voy a hablar de la última película de Marvel Studios, Thunderbolts, la nueva propuesta de la franquicia que ha generado conversación, pero no por las buenas. Y es que, si es que están enterados de todo lo que ha pasado con esta película, ha sido al menos una de las películas más frescas respecto al contenido que ofrece, pero que la taquilla no refleja el éxito que ha tenido. Así que, como podrán notar, no vamos a hablar tanto de la película en sí, sino de la situación que está pasando con la franquicia de Marvel. Y es que recordemos que esta franquicia nació por allá en el 2009-2008 con Iron Man, uno de los personajes que en aquella época no eran tan conocidos dentro del mundo de los cómics, como si fueran los Cuatro Fantásticos, X-Men, Superman, la Liga de la Justicia, Batman. Y aquí, en ese entonces, que era Paramount quien producía estas películas, decide apostar por Iron Man para dar inicio a lo que ellos probablemente no esperaban, a lo que se convertiría esta franquicia años después. Eh, Ahora llegamos a 2025, han pasado más seguramente de 20 películas, varias fases, varios arcos de desarrollo, varios personajes, varios fracasos, y llegamos hasta el día de hoy que Thunderbolts es esta señal de Marvel querer hacer las cosas bien. Porque para un nerd, o al menos que alguien que siga las películas de superhéroes, sabe que Endgame marcó una era dentro del género, no solamente para Marvel, sino también para, inclusive para DC Comics. Endgame solo es un gran esfuerzo de 10 años de una franquicia que se ven culminados como el gran final de todos. Entonces, después de este gran final de todos, Marvel enfrenta esta situación de película tras película, series, apostar más por la cantidad que la calidad, viendo que el fan promedio o al espectador común se conforma con lo que sea. Al fin de cuentas es Marvel. Vaya. Pero bueno, eso le trajo malas consecuencias, la gente ya no veía tanto las series, ya no les tenía tanto seguimiento, que porque para ver una película pues tenías que haber antes visto tres películas más, una serie, tenías que haber visto no sé qué fregados para poder entender esta película. Entonces aquí es donde entra la parte de Marvel de ahora sí replantearse todo. No solamente en la parte administrativa, corporativa, de Disney, Marvel, sino también el hecho creativo de esta saga, ¿no? Después de haber concluido la saga del infinito con Thanos y las gemas y todo este despapalle que se hizo, entonces era buscar un nuevo arco, un nuevo gran supervillano a vencer. Este gran supervillano pues era Kang, en esta parte del nuevo arco del multiverso, que le ha jugado muy bien toda esta parte del multiverso que Sony empezó con estas películas animadas de Miles Morales y Marvel supo explotar bien después con cosas como justamente como Spider-Man, con Doctor Strange, con Deadpool, eh, nuevamente Spider-Man, vaya, este tema del multiverso ha sido tan bueno que ya ha sido sobreexplotado al punto de que es otro de los síntomas de que ha ido fracasando, y es el hecho de depender del pasado. El hecho de, el ejemplo más conocido obviamente es Deadpool y Wolverine, resucitar al personaje de Hugh Jackman para hacer esta película, contar con varios apariciones especiales de personajes de otras películas, en especial de las versiones de Fox antes de su compra por Disney. Tal es el caso como la aparición de Chris Evans como este en su personaje de los Cuatro Fantásticos, se me fue el nombre, quién sabe por qué, Antorcha Humana. Tenemos por ejemplo a Channing Tatum como Gambito, que bueno, para la gente que no sepa, Gambito iba a ser una película de Fox, nunca vio la luz del día, y bueno, pues al menos Channing Tatum regresa en este personaje
regrese entre comillas, porque nunca vimos este personaje en su esplendor. Y bueno, otros personajes de los X-Men, tenemos por ejemplo a esta Daphne King, que también regresó en su personaje que hizo en Logan como X-23 o Laura, como le quieran llamar. A Ryan Reynolds le fue bien, a Hugh Jackman le fue bien, un gran éxito en taquilla, la gente la amó, violencia al estilo Deadpool, referencias muy al estilo Deadpool que le quedan tan bien, pero se siente como una película que se debió haber lanzado años atrás. Porque inclusive para mí Spider-Man No Way Home, con todo lo que causó el fenómeno de que si Andrew Garfield negaba que no iba a aparecer en esta película, que si también Tobey Maguire, que él pues no hizo mucho ruido para que él apareciera dentro de esta película, e hicieron un fenómeno enorme, porque esta película lo único que propone Spider-Man No Way Home es justamente el regreso de los demás Spider-Mans, los 3 Spider-Mans del cine juntos en una sola película, junto a los villanos que han aparecido en películas pasadas. Y bueno, retomando el tema de Marvel Studios, después de Endgame, pues dependieron mucho de este tema del multiverso. Hay veces que le salieron muy bien. Una de ellas es Loki. Esa fue, si no me equivoco, la primera introducción que tenemos de este multiverso. Un Loki que no es el Loki que muere en el game, es otro de una línea, de una ramificación de la línea principal del universo cinematográfico, y que de ahí parten principios de lo que vemos tiempo después, acerca de las reglas, ¿no? De que esto va en escala mayor. Se presenta el villano de esta nueva saga, que era Jonathan Majors interpretando a Kang. No le salió tan bien, y esto pues fue fuera de la franquicia después de las acusaciones que tuvo por violencia familiar y todo eso. Y bueno, pues Marvel no le quiso jugar y pues decidió hacer un cambio de planes de última hora. Eso también jugado también este fracaso que tuvo Ant-Man y Quantumania, porque justamente aquí luego muchas veces el equipo de marketing de Marvel le juega mucho en contra. Y un caso de ellos, y el más notable de todos, ha sido Quantumania. Los trailers, la publicidad, todo esto, la película se vendía como una película impactante que iba a cambiar el destino de la franquicia. La aparición de Kang, un personaje que estaba destinado a ser a la altura o inclusive más despiadado que Thanos, y al final fue vencido por una hormiga. Muy ridículo todo eso. Así que, ¿qué podría decir? Ya después vinieron más problemas a la franquicia y fue el abuso, o bueno, el hecho de tanta cantidad de productos, de personajes, de desarrollos, implicó en dejar muchos cabos sueltos, muchos personajes al cual el día de hoy no se sabe su paradero dentro de esta línea del tiempo. Escenas postcréditos de cada película o serie que no tienen un desarrollo, o al final terminan quedando en un veremos. Varios problemas son los que tiene Marvel Studios, eso sí. Pero regresando, dentro de las buenas cosas que ha tenido al menos Marvel dentro de este era post-Endgame, son muy pocas. En el caso de ellos ha sido Guardianes de la Galaxia, el cual James Gunn quiso darle un cierre antes de irse a DC Comics. Esa también es una historia muy larga, de acuerdo a una acusación que se le hizo a James Gunn respecto a unos tweets de su pasado, haciendo unos chistes de un humor bastante negro, y que al final terminaron en un momento despidiendo al director. Después el enojo del público y de inclusive el propio elenco de Guardianes de la Galaxia, que lo hicieron regresar. Pero al momento de regresar, o en este trance de que fue despedido, DC aprovechó la oportunidad e invitó al director a trabajar en esta clase de secuela de The Suicide Squad, o este reboot, por así decirlo.
y posteriormente darle tanta confianza a James Gunn para dejarle la presidencia de DC Studios ahora en la competencia. Bueno, antes de eso, pues al final James Gunn sí pudo terminar su trabajo en Marvel. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es un gran ejemplo de ello. Es también de las mejores películas que ha hecho Marvel. Considero que de todo el MCU para mí es de mis favoritas. Y también este especial navideño, que de relleno para Disney Plus, pero se aprecia el gran trabajo que tiene el director. Pero antes de saltar en esa parte de DC, eh, Thunderbolts entra como igual que Guardianes de la Galaxia, como el Escuadrón Suicida, en este arco de personajes inadaptados, desconocidos, secundarios, que se les da un desarrollo que al menos dentro del panorama o dentro del género de superhéroes rara la vez se ve. Eh, Tocando temas como la salud mental, la depresión. Estos personajes pues no tanto luchan contra una fuerza externa, contra un ser malvado, sino luchan justamente contra su pasado, contra sus acciones, contra su presente, que no los deja avanzar y es donde aquí el destino los prueba para hacer héroes. Siento que esta premisa podrá no sonar muy al estilo eh, de un Oscar, por así decirlo, pero al menos para Marvel es un gran avance que al menos mínimo ofrezcan una historia buena y con personajes carismáticos, porque eso siento también que le ha faltado a Marvel estos últimos años, personajes que tal vez no sean moralmente correctos, no sean el ejemplo a seguir de los niños, pero tienen carisma, tienen encanto y sus actores, que al menos en Thunderbolts, encabezados por Florence Pugh, una de las mejores actrices que tenemos hoy en día, eh, este hijo de William Russell, no me acuerdo el nombre, eh, el tipo este de Stranger Things, que también se me olvidó el nombre. Bueno, eso también le da la ventaja. La mayoría son actores que no tienen una carrera tan consolidada. Siento que la única que sí tiene una carrera más cimentada ha sido Florence Pugh, y eso fuera de Marvel. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Porque te podría hablar mil maravillas de Thunderbolts, del manejo de la historia, de todo eso, pero a fin de cuentas fue un fracaso en taquilla. Es algo raro que haya pasado para Marvel. Inclusive si lo pensamos desde fuera, no había un estreno que le anduviera compitiendo. Disney movió Lilo y Stitch para que se estrenara después. La otra película que tiene Pixar, que se llama Helio, creo, no me acuerdo. Y fracasó. Es algo muy raro, pero creo que ya estamos en un punto donde el propio género de superhéroes está perdiendo su auge. Ya no es esa misma época en el 2018, 19, 16, donde la gente iba porque pues era Marvel, eran los superhéroes. Y, y al menos si no eras fan de los cómics, pues estabas ahí al pendiente película tras película. Y ahora ya no. Ya no hay estrellas que se formaron en Marvel. Ya, gracias a que la gente se hartó del cine de superhéroes, ya empezamos a tener a actores, actrices que ya su fama la están consolidando fuera de estas franquicias. Entonces, yo apostaría más en un lado en que la gente ya está harta. Así como en la época de los 60, 70, que la gente ya se estaba hartando de los western, de todas estas historias de vaqueros y demás. Ahora se traslada a esta década de los 2010, 2020, donde la gente ya no le interesa ver superhéroes solo porque sí. Porque claro, todavía existe un interés, hay películas que aún han demostrado el interés del público. El Spider-Man de Miles Morales ha sido uno de ellos. Los siguientes estrenos que superhéroes que se acercan en julio, que es Los Cuatro Fantásticos, Superman,
que también es una gran apuesta. Así que yo no le veo más que otro problema que ese. Y justamente ahí vemos la parte también de DC Studios. DC, que por otra parte compitió en la parte de cine con Marvel desde el 2012 con El Hombre de Acero, viendo que a Marvel le fue muy bien al crear su propio universo cinematográfico. Warner quiso hacer lo mismo con sus personajes de DC Comics, creando un universo muy apresurado, porque si vemos en el caso de Marvel Studios, se tardó de Iron Man a Avengers, fueron que 4 o 5 años para armar todo esto, y, y fueron varias películas, o sea, contando las dos de Iron Man, la de Capitán América, la de Thor, y después Avengers para darnos esta reunión de superhéroes. Y en el caso de DC Comics, todas las películas que vemos para llegar a la Liga de la Justicia son a lo mucho 2, 3, si no me acuerdo. El Hombre de Acero, Batman contra Superman, Escuadrón Suicida, si no me acuerdo. Y creo que hay Wonder Woman, pero creo que esa fue después de la Liga de la Justicia. Así que error mío si me equivoco. Pero es un desarrollo muy distinto. El tema de DC Comics también se ha envuelto con el nombre de Zack Snyder, quien fue la mente creativa dentro de todo el universo, presentándonos algo ajeno a lo que habíamos visto, y uno de ellos, el gran ejemplo, es la versión de su Superman, un Superman muy diferente al de los cómics, un Superman más apegado a lo que se ve en Injustice, un Superman que derrotado moralmente, que pese a aferrarse a sus valores de querer hacer el bien, la esperanza en la humanidad y todo eso, pues la humanidad no le ayuda. Y, y el hecho de convertirse en un Superman así tan frío, eso le implica que al momento de Batman contra Superman, cuando se sacrifica y muere, no se sienta nada. Y eso, para que sea Superman y que no sientas nada por su muerte, eso es un gravísimo problema de escritura. Porque, o sea, ¿qué te digo? O sea, hay personajes en Iron Man, por ejemplo, para matarlo tuvieron que pasar cientos de películas para darle un final digno. Bueno, ya después lo volvieron a contratar a Robert Downey Jr. para regresar, pero ahí está, otra historia. Justamente, ya me vine a acordar. El caso de quitar a Kang para ahora poner al Doctor Doom como el villano principal de esta franquicia, o bueno, de este nuevo arco de la franquicia, en una decisión que creo que, si no me equivoco, está por cumplir un año de esta noticia, como Robert Downey Jr. regresando al MCU, después de haberse ido de Marvel y querer hacer su carrera fuera de ella. Le fue tan bien porque al final ganó un Oscar por Oppenheimer. Y bueno, regresa a Marvel. Eso implica que también tuvo que rechazar un trabajo con Christopher Nolan en su nueva película de la adaptación de La Odisea de Homero. Y regresar, pero ahora como villano, en uno, no un villano cualquiera. Doctor Doom también es uno de los personajes más icónicos, representativos dentro de la franquicia de Marvel Comics. Y, y justamente es un gran reto. Y no me refiero para Robert Downey Jr., sino para Marvel. Porque siento que el hecho que regresara Robert no fue tanto por súplica de él, sino más bien por Marvel Studios, de que le ha ido muy mal en taquilla, que le ha ido muy mal en las críticas. Y traer a Robert Downey Jr. al menos es tener una razón segura de que la gente va a ir a las salas de cine a ver esta película, que justamente Avengers Doomsday, que para construir esta película se siente muy apresurado. O sea, la película está programada para estrenarse en diciembre del 2026. Ya empezaron las grabaciones, pero las grabaciones, para evitar toda clase de spoilers, el guión está a medio terminar.
los actores no tienen ni idea de lo que están grabando exactamente, entonces probablemente el único que tenga idea de lo que está pasando son los escritores, Kevin Feige, presidente de Marvel, y quien vaya a editar esta cosa. Puede ser que sea una mala señal, puede que sea una buena señal, no lo sé. Siento que ya el tema de planificación del estudio también ha ido en declive, en lo que había comentado al principio, que arcos sin cerrar, personajes que aparecen una vez y ya después nunca los vuelves a aparecer hasta que Marvel se acuerda de ellos y los mete en una serie como, ¿te acuerdas de no sé, del papá de Miss Marvel? Bueno, pues aquí está en la serie de Daredevil. Ok, entonces, regresando a DC. Entonces James Gunn tiene la difícil responsabilidad de resucitar un universo que estaba destinado al fracaso realmente. Después de la salida, aunque Zack Snyder no era el mejor director de todos, al menos tenía una visión clara de lo que estaba haciendo. El hecho de que la muerte de su hija la haya llevado a salir de la producción de Justice League y que haya entrado este tipejo Joss Whedon para terminar de dirigir la película fue para mí la estaca que mató a este universo, porque eran dos visiones muy contrarias. Y si comparamos la versión de Justice League que sacó Joss Whedon y que fue la versión canónica comparada a las 5 horas del Snyder Cut, es la misma historia, pero se nota la intención de los directores. O bueno, mi teoría más acertada es que Zack Snyder pues vio esos errores y quiso intentar corregirlos en un corte de 5 horas, que a mí se me hace, o sea, es buena película, pero 5 horas para arreglar una película se me hace excesivo al día de hoy. Ya nunca volví a ver esa película, no tengo ganas de volverla a ver. Siento que el hecho de que quieras tú arreglar una película en un corte de director eh, es una malísima idea, al menos que haya tenido una razón muy justificada de que el estudio casi casi te ató de manos para sacar un corte que a ti no te gustó. Eh, pero bueno, Zack Snyder también es otra historia que debería de haber contar en este podcast. Y bueno, entonces sale Zack Snyder y entra esta época medio extraña en DC con todo esto de Shazam, Aquaman, Flash, que terminó siendo un fracaso porque sí veíamos que al menos los personajes estaban en un mismo universo, pero no había un rumbo fijo. Y esto también implicaba el hecho de que Warner estaba sufriendo una época oscura entre cambios de dueños, porque Warner, si no me equivoco, en la época de Justice League era propiedad de NTT y después pasó a ser propiedad de Discovery, actualmente hasta el día de hoy. Y eso implicó que justamente con el cambio de la directiva de Warner llevaran a James Gunn como presidente de DC Studios. Y ahora, siendo él a cargo de todo lo, al menos en series y películas de DC Comics, James Gunn pues no ha tenido, bueno, creo que justamente esta serie animada que sacó en Max, Creature Commandos, The Suicide Squad, Peacemaker, son trabajos que todavía no son canon. De hecho, apenas Peacemaker va a entrar en el canon del nuevo DC, apenas, si no me equivoco, este mes de julio, con la nueva temporada. Y Superman, que es, por decirlo así, el inicio oficial de este nuevo universo de DC, apostando a un Superman más tradicional. eh, y la verdad, yo sí tengo esperanza de que a Superman le vaya bien. James Gunn ha demostrado ser un director que ama los cómics, que tú podrás decir que su humor podrá ser muy ridículo, tonto, como en Guardianes de la Galaxia, pero ha demostrado la mejor forma de adaptar personajes. O sea, ¿quién como los Guardianes de la Galaxia? Antes de sus películas nadie los conocía. Era una apuesta más peligrosa que inclusive Iron Man, y sacar este grupo de inadaptados en el espacio y hacerlos como una de dentro de Marvel, siendo una de las mejores
de la mejor trilogía que tiene Marvel Studios, Guardianes de la Galaxia, después trayéndolo a DC para el The Suicide Squad, mejorando personajes como Harley Quinn, trayendo a Peacemaker, y ahora no es cualquier personaje al que va a tocar, sino a esa Superman, y la vara está muy alta teniendo adaptaciones, y una de ellas justamente es el quien dejó las botas grandes para interpretar a Superman en el cine, que es Christopher Reeve. Así que no dudo que David Cronenberg haga un mal trabajo, o sea, al menos todo lo que he visto en los trailers, entrevistas y demás, siento que va a hacer un gran trabajo, pero eso solamente podrá ser decidido después de verlo en el cine, así que no me lo va a perder. Y bueno, como olvidé que estábamos hablando de Thunderbolts, pues solamente a manera de conclusión, eh, mínimo ya se nota la intención de Marvel de apostar nuevamente a la calidad que la cantidad. Obviamente la calidad de Marvel no es comparada a, al cine de arte, al nivel de Martin Scorsese, pero mínimo esa calidad que tenía las películas en los 2010, en la década pasada, que podría ser que eran películas que mucha gente, yo me acuerdo que en los grupos de Facebook veías estos comentarios que siempre cada película de Marvel era que puro chiste, que puro humor, mientras que las de DC eran más serias, más oscuras, más realistas. Pero mínimo eh, las películas de Marvel tenían taquilla, o sea, podría decir los fanáticos, la crítica dentro de los fans de los cómics que pudieran hacer malas adaptaciones, pero la gente se entretenía y también la crítica general generaba nuevos números, buenos números, en Rotten Tomatoes, en Metacritic, en los principales portales de reseñas a nivel mundial. Y ahora en esta nueva etapa donde está inclusive fracasando en taquilla, fracasando en críticas, algo que Marvel no estaba acostumbrado a recibir por más mala que hubiera sido la película. Así que, pues lástima para Thunderbolts. Pues a supongo que al momento que estoy grabando este capítulo, ya no está en salas de cine. Eh, Obviamente para los estrenos del verano, Jurassic World a principios de julio, Cómo entrenar a tu dragón, que se estrena la siguiente semana. Los Cuatro Fantásticos, que es la película la cual está apostando más Marvel Studios en este año. Y obviamente también DC Comics, quien apuesta por Superman. Un verano que regresan los superhéroes a competir en taquilla, algo que ya no se veía en años. ¿Podrá ser un gran resurgimiento de los superhéroes en esta década? ¿Quién sabe? Así que por el momento, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente nota. Bye.